esta unidad. En relación con esta unidad, como todas las unidades en donde comienza un paradigma, primeramente se trata de que se comprenda cuáles son los principios constitutivos, filosóficos, lo que hacen referencia al surgimiento de este paradigma, de esta forma de pensamiento, ¿no? Y que después ustedes, en este caso que se caracteriza por funciones, el concepto de funciones, lo pueden utilizar para la resolución de problemas, de acuerdo al dominio que se presente. Bien. Nosotros en la unidad número 1 dijimos los paradigmas que íbamos a ver y también habíamos hecho, a través de un diagrama, que teníamos el paradigma imperativo y el paradigma declarativo. A su vez, siguiendo la rama de los declarativos, teníamos el paradigma funcional y el paradigma lógico. Bueno, por eso decimos que el paradigma funcional es un paradigma declarativo. Recuerden que cuando nosotros establecemos que es declarativo, es porque responde más al qué que al cómo. Se basa más en la descripción de la situación que en resolver todo el algoritmo. También decimos que se basa en un modelo matemático de composición de funciones y se considera que se parte de la resolución de un cálculo, después me da una solución, digamos, no final, sino que a través de esa respuesta sigo haciendo otro cálculo y así sucesivamente hasta llegar al valor o expresión correspondiente, ¿no? Por eso dice que sucede así en una composición de funciones matemáticas. Bueno, como les dije, son programas funcionales que expresan mejor el qué hay que calcular y no detallan tanto el cómo realizar ese cálculo. También, como lo vimos en la unidad número 1, un programa en el paradigma funcional equivale a funciones más control. Bien. Vuelvo a reiterar, una de las características principales es que los cálculos se van a ver como una función matemática. Entonces, como que resuelvo una parte, sigo y así sucesivamente hasta llegar a algo que no se pueda llegar a reducir más. No existe el concepto de celda de memoria, que es asignada o modificada, y volvemos a reiterar, van a existir valores intermedios hasta llegar al valor definitivo. No existen sentencias imperativas. Esto es en un lenguaje que sea puro. Si estamos hablando de un lenguaje que es híbrido, entonces sí puede existir sentencias imperativas. Por eso se eligió Haskell, que es un lenguaje funcional puro. Otra de las características que se tiene en el paradigma funcional es que todas las funciones tienen transparencia referencial. ¿Qué significa? Que si a una expresión siempre le paso los mismos argumentos o parámetros, siempre voy a obtener el mismo resultado. Eso es transparencia referencial. En relación a la idea de repetición, esto se hace a través de la recursividad. Bueno, ventajas y limitaciones del paradigma funcional. Decimos Profe, que, sí, diga. disculpe, ¿a qué se refería con lo transparencial? Es una de las características de lo que es el paradigma funcional. Implica que si yo tengo una función, por ejemplo, le paso siempre los mismos valores como parámetros. Hagamos cuenta que adentro de la función hacemos una suma y siempre le paso 4 y 5. Sí o sí me va a tener que dar 9. Ah, o sea que dentro no va a cambiar, digamos, esos valores. Exacto. ¿Por qué? Porque yo le paso
como parámetro 4 y 5, y adentro que hago la suma de 4 y 5. Y si siempre le paso 4 y 5, me tiene que dar 9. Claro. ¿No? Bueno, ya vamos a ver más adelante, cuando veamos un poquito más, no, claro, lo que pasa es que como cambiamos la 2 pasa la 6 y ahora la unidad, siempre una de las características que tiene la transparencia referencial es que yo puedo saber dónde hay una falla con más facilidad si en ese sector, digamos, tengo que no me da ese resultado. Entonces ya sé que es allí el problema. Una de las ventajas que tiene el de la transparencia referencial, que puedo detectar si en esa función no está dando lo que tiene que dar, sé que de ahí viene el problema. ¿Mm? Pero a eso se refiere. Perfecto. Transparencia Gracias. referencial. De nada. Bien, en relación a las ventajas que tiene el paradigma funcional, decimos que es fácil de formular matemáticamente. Ya vamos a ver que acá mucho es todo cálculo. La mayoría de las cosas que hacemos son justamente expresiones matemáticas. Fácil de formular matemáticamente, tiene una administración automática de la memoria. Ya vamos a ver que con poco código se puede hacer mucho, simplicidad en el código, rapidez en la codificación de los programas. Bueno, en cuanto a limitaciones, no es recomendable para modelar lógica de negocios ni para hacer tareas transaccionales. Es difícil de integrar con otras aplicaciones, no es que es imposible, existen sistemas en donde se integra el paradigma orientado a objeto y el paradigma funcional. Pero bueno, no es fácil de integrar. ¿Dónde lo aplicamos? Para hacer demostraciones de teoremas, en creación de compiladores, analizadores sintácticos, para resolver problemas que requieren hacer una demostración por inducción, en sistemas distribuidos de control, por ejemplo, en el control de tráfico aéreo, tiene que ser todo muy preciso. Se utiliza en centros de investigación, en las universidades, y también en las industrias para poder resolver problemas matemáticos complejos. Telefonía también se usa. Bien, como les dije, nosotros vamos a utilizar el lenguaje Haskell. Haskell es un lenguaje funcional puro, viene su nombre de Haskell Brute Curry, y esta persona, bueno, trabajó sobre la lógica matemática y sirve la lógica matemática para lo que es el fundamento de lenguajes funcionales. Ya vamos a ver a qué se refiere el cálculo lambda. Por ahora decimos que Haskell se basa en el cálculo lambda, y dentro de características, que ya las vamos a ir viendo, tiene, así como la transparencia referencial, tiene evaluación perezosa, funciones de alto orden o funciones de primer orden, tipos definidos por el usuario. Esas son, nombramos características, después las vamos a ir viendo. Se utiliza en varias aplicaciones, tanto numéricas como simbólicas. Tiene también una variedad de constructores de tipo, además de los convencionales, como enteros, puntos flotantes y booleanos. Podemos decir que tiene una sintaxis expresiva. Vamos a ir viendo también sintaxis de este lenguaje. Bueno, ¿por qué se usa Haskell? Decimos que si tuviésemos un gran o grandes sistemas de software, podría ser muy difícil y caro ponernos a trabajar, y más, básicamente hacer el mantenimiento de esos sistemas a través de utilizar lenguajes funcionales como Haskell. Podemos decir que el mantenimiento de esos sistemas se haría de una forma más fácil y más económica. Bueno, a medida que los vamos utilizando, vamos a ver que hay un incremento sustancial de la productividad de los programas. Es un código claro, corto. Podríamos también decir, comparándolo, que se acerca mucho
lo que es, por eso dice semántica de hueco más pequeña, entre lo que es el lenguaje y el programador, y los tiempos de computación en la resolución de esos problemas son más cortos. Volvemos a decir que son utilizados para llegar a hacer modificaciones y mantención de sistemas de software. Acá es como recalcar que la vida de muchos productos de software se basa también en la especificación, en diseño, en mantenimiento y no solo en la programación. Que también, digamos, es importante, pero no olvidarse las otras partes. Bueno, otra de las características de Haskell es que es un lenguaje fuertemente tipado. El sistema de tipos, o todo sistema de tipos, se utiliza para detectar errores en expresiones y en definición de función. También se tiene un universo de valores que lo podemos particionar en colecciones y cada una de ellas serían tipos. Y cada tipo está asociado a un conjunto de operaciones. Bien. En el funcional va a poder ser posible asociar un único tipo a toda una expresión, siempre y cuando esa expresión se encuentre bien formada. Ya vamos a ver un ejemplo. Porque si no está bien formada, no lo va a poder resolver, le va a dar error. Por eso dice que cualquier expresión a la que no se le pueda asociar un tipo es porque no está correctamente formada. Veamos el ejemplo que sigue. Yo tengo f de x igual a al carácter a, y después hago g de x igual a x más f de x. ¿Qué pasa acá? F de x es a, y yo estoy tratando de hacer una suma. Es decir, acá yo tengo un tipo char, y acá yo estoy tratando de mezclar, porque yo estoy queriendo hacer una suma, por ejemplo, numérico con char. Por lo tanto, esto es una expresión mal formada. Es decir, no está, por lo tanto, no se va a poder resolver. Porque no puedo aplicar la suma a esta expresión. Por eso dice, siempre se le va a poder asociar un tipo a todo esto, el resultado, pero la expresión tiene que estar bien formada. Si no, no se va a poder realizar. Bueno, análisis de los escritos. Podemos dividir en dos el análisis. Uno es un análisis sintáctico para ver si está correctamente la sintaxis realizada en forma, digamos, voy a ser redundante acá, para que esté correcta, para ver si está correcto lo escrito sintácticamente, y el análisis de tipo para ver que los tipos que se han colocado sean los correctos. Bien, sistema de inferencia de tipos. Otra de las características que se tiene acá es que existe un sistema de inferencia de tipos. Esto hace que el programador no esté obligado a declarar el tipo de las expresiones. Es decir, que yo puedo escribir toda una fórmula o una operación sin poner tipos. No me lo va a exigir, lo va a poder calcular. Lo correcto sería, como todo buen programador, colocarle los tipos. Bien. ¿Por qué no es necesario? El compilador contiene un algoritmo que infiere el tipo de la expresión. Lo va haciendo internamente. Ahora, si el programador declara el tipo, entonces ese sistema de inferencia de tipos va a ir chequeando para ver si está correcto lo que nosotros estamos colocando.
Si no, bueno, lo va a dar error, si está mal. ¿Lo hace El por hecho, defecto en este caso? ¿ah? ¿Lo hace por defecto, digamos, el tipo si el programador no lo pone? Sí, exacto. Por eso yo les aconsejo, por ejemplo, yo estoy están haciendo el parcial. Le puse los tipos a la función, todo, y no me está saliendo, bueno, puede ser, bueno, yo tendría que descifrar el error que me da, ¿no es cierto? Pero hagamos de cuenta que lo que puedo hacer para ver si no es un error de tipo, le saco los tipos a la función que yo estoy haciendo y trato de ver si funciona. Porque a veces es un error de tipos el problema. Ah, Saco bien. los tipos y veo si anda. Ahí depende si se los exigen o no. A veces no exigimos, a lo sumo decimos, bueno, déjelo sin los tipos. El hecho es que ande. ¿Mm? Entonces, esta inclusión de este sistema de inferencia de tipos daría una mayor seguridad, ¿no es cierto? Ya que el propio, al existir ese sistema, ya me estaría chequeando por sí solo si está correcto o no lo que se va haciendo. Por eso dice que es una mayor eficiencia. Bien. Vamos a ver ejemplos. Si el programador declara la siguiente función, elige saludo X. Dice, igual, if X, then adiós, else, hola. Bien, el sistema va a inferir automáticamente que elige saludo, que es el nombre de mi función. Acá estos 4 puntos es para determinar el tipo. O sea, si ustedes quieren poner el tipo a una función, tiene que poner los 4 puntos, ¿no? Entonces yo digo, elige saludo es de tipo bool. ¿Y qué me da como resultado? Un string. Esta función es de tipo bool y me da como resultado un string, ya sea adiós o sea hola. Ahora, si el programador hubiese declarado un tipo diferente, me daría entonces el sistema de inferencia de tipos error. Vuelvo a repetir, no es obligatorio incluir la información de tipo, pero se considera una buena práctica que el programador lo realice. Pero anda igual. Bueno, tipos de datos predefinidos. Tenemos tipos básicos y tipos compuestos. Dentro de los tipos básicos tenemos enteros, flotantes, caracteres y booleanos. Como tipos compuestos tenemos las listas, las funciones y las tuplas. ¿Mm? Clasificación, como en todo lenguaje, tienen tipos básicos y tipos compuestos. Bueno, vamos a empezar con los booleanos. Se representa por el Profe, tipo... Sí, 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 diga. ¿podría volver al filmeo anterior un segundo? Espera un momento. Ahí va. ¿Esa? Sí, sí, ahí está, gracias, profe. Bueno. Recuerden que tienen ya subí las diapositivas ayer, ¿eh? Bueno. Bien, los booleanos. En relación a los booleanos, son de tipo bool y contienen 2 valores, true y false. Para manipularlos, vamos a usar, miren acá, la I es doble ampersand y la O, las 2 barritas, y not. Entonces digo X, Y, entonces es true, sí y solo sí, X e Y son true. X o Y es true, sí, solo sí, X o Y o ambos son true. También podemos usar not X, que sería el valor opuesto de X. Puedo decir no true, sería falso, o not false, sería true. Tenemos los enteros. Acá tenemos 2 tipos de enteros, están int, y también integer. Los int incluyen enteros positivos y negativos,
Integer denota entero sin límite superior ni inferior. Algunos operadores y funciones que podemos utilizar va a ser suma, multiplicación, resta o sustracción, potenciación, negative, que es la de menos x, y div, división entera, algunos, ¿no es cierto? Ya vamos a ver que tenemos también muchas funciones ya hechas que ya nos brinda el entorno WinHub. Bien, flotantes. Está representado por el tipo float y se utiliza para representar fraccionarios, también notación científica, algunos operadores y funciones, la suma, la resta, el producto, la división, la exponenciación. Truncate para truncar la parte decimal, round para redondear. También hay funciones de seno, coseno, tangente, arcoseno, arco coseno, arco tangente. Depende, este sí, seguramente lo van a usar. From integral, me va a convertir un entero en punto flotante. Después tenemos log para el logaritmo y sqrt para la raíz cuadrada. Positiva, ¿no? ¿No tenemos los Bien. double acá, profe? ¿Cómo? ¿No tenemos los double? No, acá float, aunque sí, también hay. No, no sé por qué no lo hemos puesto, pero sí lo he visto yo en otros libros. Ah, bien. Sí lo he visto, sí, sí, anda. Entonces, caracteres. En relación a los caracteres tenemos los de tipo char, que se van a representar, bueno, justamente es un carácter y está entre comillas simples. Por ejemplo, A o Z. Ahora, también, otra cosa, los caracteres especiales van introducidos con, ya vamos a ir viendo ejemplos, con una barra y las comillas simples. Por ejemplo, si yo quiero poner una barra invertida, tengo que hacer comillas simple, barra, y la barra que yo quiero, y la comilla simple. Si yo quiero comillas simple, se comienza comilla simple, barra, una comillita simple, y la otra comilla que cierra. Comilla doble, comilla simple, barra, doble comilla simple. También tenemos para salto de línea, comilla simple, barra n, comilla simple, y para tabulador tenemos esto o esto, es comilla simple, barra, la t, comilla simple, o también pueden poner comilla simple, barra, ht, también la toma igual, comilla simple. Bien. Funciones. Las funciones en Haskell decimos que son objetos de primera clase. ¿Por qué decimos que son funciones de orden superior o funciones de objeto de primera clase? Porque un argumento de una función en un momento puede ser argumento, en otro momento puede ser el resultado de una función, en otro momento puede ser la entrada a otra función. Es como que puede ir variando. Por eso se dicen funciones de orden de primera clase. Y es como que de una paso a otro procedimiento. ¿Mm? Por eso se llaman funciones de orden de primera clase o funciones de orden superior. Acá, si tenemos A y B son dos tipos, decimos A, flechita B, significa que el tipo de una función pasa como argumento para otra y devuelve como tipo B. Una representación, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo más en otro ejemplo más expresivo, digamos. Acá vamos a ver la función suma. Entonces, podemos decir que en matemática la función suma sería una pareja de enteros que me devuelve un entero. En Haskell, la función suma es de tipo entero y paso de un entero a otro entero. Bueno, acá también trabajamos con los tipos, ¿no es cierto? Porque estos son todos tipos. ¿Mm? De una función de tipo entero pasa a otro entero.
Bueno, si yo tengo más 5, denota una función que toma un entero 5 y me devuelve ese entero más 5. O sea, al entero le sumo 5. Ahora, están los términos currificación. Currificación es cuando uno va reduciendo la cantidad de paréntesis para escribir toda una expresión. ¿Mm? Entonces, una de las formas, yo podría escribir la suma como tipo de entero y paso de un entero a otro entero. Son formas de escribir. Ya vamos a ver que puedo ir, depende cómo yo declare la función, si la uso con paréntesis o la uso sin paréntesis. Va a estar bien siempre y cuando la invoque, la llame de la misma manera en cómo yo creo a la función. ¿Mm? Bueno, acá estoy también con una función, otro ejemplo, que la llamo int, digo que es de tipo integer y me va a devolver otro integer. Y estas son diferentes formas o sintaxis de funciones. Las funciones se denominan expresiones y pueden representarse con la siguiente sintaxis. Puede ser de tipo de una variable, o bien una constante, variable, variable, y después una expresión, expresión, expresión. Son distintas formas, ¿no? Por eso, toda expresión va a denotar un valor. Puede existir que existan expresiones que no admitan ser aplicadas a ningún argumento o a una expresión. Hay distintas formas. Tenemos expresiones atómicas, puede ser variable y constante, o puede existir expresiones compuestas. Por ejemplo, una abstracción funcional, variable, variable, expresión, aplicaciones funcionales, expresión, expresión, expresión. Bueno, acá estamos hablando mucho de funciones. Abstracción funcional es una expresión que se va a definir por una función. En este caso, si yo tengo 3 por 5, yo podría decir x 3 por x. Es una forma de expresarla, ¿no? Acá ya iría variando el valor de x. Si la generalizo más, podría haber puesto x, y, x por y. Bueno, es decir, variable, variable, expresión, o variable, variable, expresión, digamos, de esta forma. Bueno, acá vamos a ver dos formas o dos alternativas de hacer la función suma, de definirla. Yo podría poner suma es de tipo integer y vamos de un integer a otro integer. Y la declaro así, suma xy igual a x más y. Ya está hecha, entonces cuando yo la voy a invocar, yo tengo que darle valores a x y a y. Profe, Y ustedes ven, sí. ahí cuando nosotros habíamos hecho la práctica, el profesor nos había dicho que los dos primeros eran los valores que se recibía y el último era el valor que entregaba. Bueno, es que yo más vale estos dos los tengo que yo colocar No, no me refiero a cuando nosotros declaramos, digamos, ahí arriba. a los tipos. Claro, que era como que integer son los que recibe y integer es el que devuelve, o algo así, nos había dicho el profe. Bueno, sí, el último lo que el resultado, acá va a ir el resultado, de un integer a Claro, otro integer, llego a otro integer. ¿Sí? claro, claro. Sí, 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 eso me había Bien. dicho. Bueno, está bien. Acá, por ejemplo, estos dos, integer, integer, estos dos, y yo obtengo finalmente otro entero. Bien. En este caso, si yo le declaro así, tengo que ponerlo tal cual como lo puse acá. Así lo puse acá, entonces así lo tengo que declarar cuando le invoco. Entonces pongo suma 2, 5. ¿Y qué me va a dar como resultado final? La suma, que sería 7. ¿Por qué hago se detalla esto? Esta es una forma de hacer la suma. Vean acá. Esta es otra forma. Y anda igual.
Pero acá lo que yo puse son paréntesis. Y acá también. Porque es otra forma de hacer la función suma, pero con paréntesis. Si yo acá usé paréntesis, por lo tanto, cuando yo la invoco, también tengo que usar una coma y paréntesis. A eso me refiero. Andan las dos formas. El hecho es de que si yo la hice de esta forma, cuando yo la invoco, tengo que poner suma, paréntesis, 2, coma, 5. Son formas de hacer. Y va a salir bien siempre que yo lo use bien. Por eso decían curry, porque acá, al contrario, se agregó paréntesis. No se sacaron paréntesis. Dos formas de hacer lo mismo. Bien. Existen dos formas de nombrar una función. Ya sea con un identificador, yo podría poner sum, product, fat, o puedo usar un símbolo de operador. O sea, yo puedo usar un símbolo de operador, ya sea el producto o la suma. Y el sistema va a distinguir entre esos dos tipos. Yo podría usar los operadores como una notación infija, 4 más 3, x más y, pero también puedo usar una notación prefija, más 2, 3. También es posible usarlo así. Son diferentes posibilidades. Bien, dijimos que el paradigma funcional se basa en el cálculo lambda. ¿Qué es el cálculo lambda? Decimos que es un sistema formal que fue diseñado para la definición de función, la noción de aplicación de función y la recursión. Se considera que el cálculo lambda es el lenguaje más pequeño conocido universalmente. Ya vamos a ver por qué. Lo que decimos ahora que va a consistir en una regla de transformación y ya vamos a ver cómo define a una función. Vamos a partir primero de una función común, como la definiría un matemático, y después ya vamos a ir viendo cómo se define con el cálculo lambda. Vamos a ver que Schur fue el que redujo todas las nociones de cálculo de sustitución, y primeramente, como les dije, voy a ver cómo haría un matemático una función. Hagamos de cuenta, tengo una función f de x igual a t. Esta es mi función, la que haría un matemático común. En este caso, t va a ser un término en donde en algún lugar va a aparecer x. Por lo tanto, cuando yo hago una aplicación, es decir, cuando yo le dé un valor a esa x, hagamos cuenta que u, entonces donde aparezca la x en este término va a ser reemplazada por esa u. De manera que si yo tuviese f de x igual a x por x, entonces yo ahora le doy un valor a la x, en este caso 3, me va a quedar 3 por 3 igual a 9. Esto es general, esto es lo común, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver ahora cómo se haría lo mismo, pero usando lambda expresiones o expresión lambda, que sería el cálculo lambda. Entonces, en vez de poner f de x igual a t, esto mismo se expresa de esta forma, barra x punto t punto. Es decir, el argumento punto t, todo el término o expresión. También yo podría reemplazar la t, podría poner barra x por x, punto. A esta expresión se la llama lambda. Es lo mismo, pero que está expresado de esta forma. Entonces, hay dos operaciones o dos, digamos, principios en los que se basa este cálculo lambda. Primero es
lo que se conoce como abstracción funcional, es definir una función, en este caso de un solo argumento, y con el cuerpo específico, que en este caso está representado por B. ¿Mm? Esta X sería mi argumento o parámetro. Entonces, en vez de hacerlo así, f de x igual a b, hago barra, en este caso, x.b. Eso sería expresado en la fórmula de cálculo lambda, en la forma de cálculo lambda. Entonces, tengo esta expresión, yo la podría expresar barra x punto 2x más 1. En este caso, f de xy igual a x más y por 2. En el cálculo lambda se representa barra x punto y punto por paréntesis más xy paréntesis 2. Es como para que ustedes vean cómo se representaría el cálculo lambda. Nosotros no les vamos a tomar que expresen esa función, que sepan en qué consiste el cálculo lambda y que vean bien estas dos operaciones que después las volvemos a recalcar acá. Ya se las voy a volver a nombrar en otra diapositiva. Acá la otra operación del cálculo lambda es aplicación de función. ¿Qué significa? Cuando yo ya le doy un valor real, en este caso, digamos A, la nombra hacia A, pero puede ser cualquier letra, acá le hemos puesto A. Entonces, si yo hago barra x.b, paréntesis A, ¿qué significa? Que yo la voy a reemplazar por un valor real. Veamos acá el siguiente ejemplo. Yo tengo esto, pero acá yo ya estoy haciendo aplicación de función. Aplicación de función implica cuando yo le doy un valor real ya a la x. Por lo tanto, acá este argumento va a ser 3. Entonces, 3 más 5, esto me va a dar 8. Acá, resumiendo, existen entonces dos mecanismos básicos que se llaman abstracción funcional y aplicación de función. Abstracción funcional es cuando yo expreso mi función a través del cálculo lambda. Pero, a su vez, aplicación de función es cuando yo ya le doy un valor real a la X, al argumento. Esos serían los dos mecanismos básicos del cálculo lambda. Si a esos dos mecanismos básicos le agrego un conjunto de identificadores, podremos decir que ya tengo un lenguaje. Por eso se dice que es el lenguaje más pequeño conocido universalmente. Y ese lenguaje va a tener también el mismo poder computacional que cualquier lenguaje imperativo tradicional. ¿Estamos? Es decir, que tienen que tener en cuenta que existe para el cálculo lambda dos mecanismos. Uno que se llama abstracción funcional, que es cuando yo hago la declaración de la función, y el segundo mecanismo se llama aplicación de función, que implica cuando ya al parámetro o a los parámetros ya se le da un valor real. Esa es la parte teórica, que sí o sí tienen que saber esos dos mecanismos y en qué consisten. Bien, en relación al entorno, nosotros vemos el WinHub y decimos que va a funcionar como una calculadora. Es decir, vamos a ver, han visto ya el entorno, que hay un prompt que sale el signo de pregunta final, y es allí como que está pidiendo, solicitando que nosotros le ingresemos, podemos ingresar cualquier operación y la va a realizar. Cuando es una expresión, no es una función, solamente una operación, le ponemos Enter y me tendría que dar el resultado. Es decir, yo puedo entrar al entorno WinHub y poner, por ejemplo, paréntesis 2 más 3, paréntesis por 8. Y me tendría que dar esto. Directamente hago Enter y me da. Otra de las cosas que están viendo acá es una función que se llama sum, corchete 1, 2.10, que lo que hace esta función en este caso es sumarme del 1 al 10, y me va a dar 55.
¿Por qué? Porque existen cuando uno carga WinHub, automáticamente se va a cargar un archivo que se llama estándar prelude. Ese archivo estándar prelude tiene ya un conjunto de funciones ya hechas que yo las puedo utilizar. Acá está algo que yo les decía. Va a haber un fichero que se llama estándar prelude que ya se carga al arrancar el sistema. Y esas las puedo usar además de mis funciones que yo pueda crear, mis funciones propias. Bueno, para hacer un programita en Haskell, yo primeramente, hagamos cuenta que voy a hacer una función que se llame cuadrado y otra función que se llame menor. Estas funciones yo las voy a escribir en el bloc de notas. En el bloc de notas, entonces, escribo cuadrado, es de tipo integer, y me devuelve un integer, cuadrado x igual a x por x. Y hago la función menor, que es de tipo integer, integer, me devuelve un entero, menor xy, igual, if x menor igual y, entonces x, else y. Bien. Esto yo lo escribo en el bloc de notas. Una vez que lo escribí, le tengo que grabar o guardar con la extensión HS. Entonces la extensión de los programas en Haskell va a ser HS. Una vez que lo guarde como HS, yo lo tengo que llamar desde el entorno WinHub, ya sea a través de loads, bueno, acá está escrito en el bloc de notas, se llama cuadrado y menor.hs, y después yo lo tengo que llamar, ya sea a través de load fichero.hs, así se llama este archivo, por ejemplo, se le puso fichero, también podemos reemplazar a load con L, o bien, también si nosotros ya estamos en el entorno, ir a archivo e ir a abrir, y llamarlo de ahí. Bien, si está bien hecha la función, cuando yo llame, invoque a cuadrado, porque así se llamaba cuadrado, le pongo cuadrado y le paso un número, por ejemplo 2. ¿Qué me tendría que dar? El cuadrado de 2, es decir 4. Esta parte no sale, nosotros lo pusimos. Sale 4 nomás. Bien. Si pongo cuadrado paréntesis 3 más 5, me tendría que dar 64. También habíamos hecho la función menor. Menor, paréntesis 2,4, si está correcto, si está bien hecho, me tendría que dar 2. El menor de 2 y 4. Bien. Eso es lo que ustedes, cuando nosotros le demos el parcial, le vamos a pedir que hagan determinadas funciones, lo van a tener que hacer en el bloc de notas y después lo van a tener que hacer funcionar. Lo que tienen, que acá es muy rápido, entonces ustedes inmediatamente hacen y van a ver si les anda o no. Eso es lo que tiene Haskell. Ahí nomás ustedes pueden ver si está funcionando lo que ustedes están haciendo. Entonces, vamos a distinguir un valor como un ente abstracto y su representación. Es decir, puede tener un valor distintas representaciones, representan lo mismo, lo que pasa es que pueden ser de manera diferente. Por ejemplo, si yo tuviese 7 por 7, podría decir el cuadrado de 7, podría decir 49, podría representar lo mismo en números romanos, podría representar lo mismo en número binario. Representa el mismo valor. Bien. Cuando se va resolviendo toda una expresión, hagamos cuenta que tengo una suma, después una resta, después un producto, a medida que se va evaluando, la expresión se va a ir transformando. También se lo llama que se va a ir reduciendo. Se va a ir reduciendo. Hasta llegar
a un momento en que esa expresión no se puede reducir más, es irreducible. Entonces, la expresión resultante de todas esas transformaciones, la última, sería mi representación canónica. ¿Mm? Y es lo que se le muestra al usuario. Pueden existir valores que no tengan representación canónica. Por ejemplo, las funciones. O pueden tener una representación canónica infinita, como por ejemplo el número pi. También puede ser que no haya representación canónica, por ejemplo, 1/0, o la expresión infinito, porque no me va a representar ningún valor. ¿Mm? Son indefinidas. Bien, bueno, acá en esta diapositiva les dice lo que yo ya les había dicho, es decir, se guarda el archivo, la extensión es HS, después, bueno, procedemos a llamarla a la función, y bueno, y la invocamos. Con respecto al estándar prelude, dijimos que es un fichero que se carga automáticamente y que tiene un montón de funciones. Por ejemplo, div, mov, sqrt, fst. Por ejemplo, fst me da el primer elemento de una tupla. Tengo el snd, que es una función que me retorna el segundo elemento de una tupla. Es decir, que ese fichero tiene funciones ya hechas. Acá, por ejemplo, tenemos cómo le saldría, ¿no es cierto?, el entorno. Esa es la pantalla que se mostraría. Y acá yo ya podría poner, por ejemplo, la suma, la resta. Operaciones simples las puedo ya directamente ejecutar. Volvemos a decir lo mismo de recién. Poner esta expresión y ya me tendría que dar un resultado al hacerle enter. Es decir, 7 más 4 por 3 me tendría que devolver 33. Siempre que esté bien hecha la expresión. Bien, vamos a seguir viendo la sintaxis. Caso sensitivo. Distingue, Haskell hace diferencia entre mayúscula y minúscula, ya vamos a ir viendo. Tenemos los comentarios. En este caso, los comentarios son con 2 guioncitos para una línea simple. Ahora, cuando tenemos multilínea, ya tenemos que hacer llave guión y cerrar guión llave. Eso cuando son varias líneas de comentario. Bueno, valores. Valores decimos que son entidades abstractas y siempre una respuesta es considerada un valor. Siempre estamos en un lenguaje fuertemente tipado, todo tiene asociado un tipo, todo valor tiene asociado un tipo. Por ejemplo, el 2 es de entero, y acá tendríamos por un ejemplo, ¿no? Pero todo tiene un tipo. Ahora, dijimos valores. Las expresiones se construyen a partir de valores. Y acá está el término que les nombraba. Reducción o evaluación. Implica que yo voy haciendo, a medida que se va resolviendo, se va reduciendo hasta llegar a algo que es irreducible. La expresión canónica ya. Lo que llega al usuario. Pero también tiene un tipo, todo tiene tipo. Bueno, identificadores. Un identificador consta de una letra y puede estar seguida de un 0, más letras, dígitos, puede haber subrayados, comillas. Minúscula o mayúscula, en este caso, bueno, acá hay distintos, acá tenemos otros que son palabras reservadas que no lo podemos usar, por ejemplo el case, el of, el where, el let, o sea, no se usan, ya vamos a ver para dónde lo usamos, digamos, pero son reservadas. La letra inicial del identificador distingue una familia de identificadores. Por ejemplo, los tipos, los constructores van con mayúscula.
En cambio, el nombre de una función y las variables van con minúscula. Vieron que cuadrado, menor, todos tienen que ir con minúscula. Son funciones. Y las variables también. Todo siempre depende del lenguaje. Ya van a ver que en Prolog las variables van con mayúscula. Acá en Haskell las variables van con minúscula. Bueno, operadores. En Haskell los operadores van a ser funciones que se escriben entre sus dos argumentos. Por ejemplo, acá. Ya vamos a ver que se puede hacer otra cosa y lo vamos a ver en otra diapositiva. 3 menor o igual a 4 es una notación infija. Podría haber puesto menor o igual 3, 4. Ahí sería una notación prefija. También se puede usar un símbolo de operador usando algún carácter. Y acá vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta con los símbolos de operador. Yo podría tener la siguiente expresión. 2 por 3 más 4. ¿Y cómo se resolvería? 2 por 3 y después le sumo 4. O 2 por 3 más 4. Entonces, existe, y bueno, nosotros nos basamos en el estándar prelude, la precedencia. Y se le da valores a esa precedencia. ¿Quién es más importante si la suma o el producto? En este caso, de acuerdo al estándar prelude, tengo suma y producto, pero tiene asignado para la suma un 6 y para el producto un 7. Por lo tanto, lo que se va a realizar primero va a ser el producto, porque tiene mayor valor en cuanto a precedencia. Esto es, bueno, precedencia. Pero también tenemos asociatividad. ¿Qué sucede si nos encontramos con 1 menos 2 menos 3? ¿Se resuelve 1 menos 2 y después menos 3? Y eso me daría menos 4. O es 1 menos 2 menos 3, pero eso me daría 2. Bueno, hay distintas formas. Van a ver las reglas de asociatividad. Tenemos a la izquierda, a la derecha, no asociativo. A la izquierda sería x menos y menos z, me quedaría x menos y, y después le resto z. La asociatividad a la derecha sería x menos y menos z, quedaría x menos y menos z. Bueno, nosotros vamos a seguir, de acuerdo al estándar prelude, el asociativo a la izquierda. Es decir, 1 menos 2, después menos 3. Por defecto, todo símbolo de operador se toma como no asociativo con precedencia 9. Pero eso es bueno, por defecto. Bueno. Expresiones if then else. Veamos. Una forma, bueno, ya vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿no? Existe una función if then else que se escribe de la siguiente forma. Depende todo de la condición. Is, expresión bool, then, expresión sí, else, expresión no. Acá tengo una expresión booleana y sí o sí el tipo que pongo después del then tiene que ser del mismo tipo que pongo después del else. Estos dos tienen que ser del mismo tipo y acá tiene que haber una expresión booleana. Eso es cómo se escribe correctamente. Mire acá, ¿ves? Double. Por eso digo, no lo nombré allá, pero sí se usa. Entonces, if 5 mayor a 2, entonces 10. Si no, 20. Me podría dar, nosotros agregamos esto siempre, ¿no? Pero no sale. Sale el 10.0. Y esto es 2 por if a menor a z, entonces 10. Si no, 4. Entonces, como a es menor a z, va a ser 2 por 10 y me va a dar 20. Bien. Vamos a ir viendo estos ejemplos, pero ustedes después lo hacen en el blog de notas y chequean después en el WinHub que ande bien. Entonces, por ejemplo, el mayor de dos números. La función se llama MacN, es de tipo entero entero y me devuelve un entero.
Entonces, le tengo mac n, xy, ¿y qué hace? If x mayor o igual a y, entonces x, else y. Entonces después, en mi graph, yo pongo mac n y ya le paso valores, 3 y 7. Me tendría que dar el mayor de estos dos, si está bien hecho, me tendría que dar 7. Mayor de 2 números. Acá, mayor de 3 números. Parto de, la función se llama mayor, es de tipo entero, 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 y me devuelve otro entero como final. Y entonces se pone mayor x y z, va a ser igual. Y x mayor o igual a y x mayor o igual a z, entonces x. Else, if x mayor o igual a x y mayor o igual a z, entonces y. Else, z. Cuando evalúo mayor, ya esto lo había hecho en el bloc de notas, ahora lo evalúo en WinHave, entonces mayor, le paso los valores, 2, 3 y 4. Me tendría que dar el mayor de estos tres, que es 4. Bueno, también tenemos expresiones case. Esta expresión case la voy a poder utilizar para evaluar una expresión. Y de acuerdo al resultado, siempre me va a devolver uno de los posibles valores. Acá hay un ejemplo, la función se llama paridad. Y parto de un entero y me va a devolver un string, que va a ser par o impar. Entonces, paridad x es igual a case x mod 2. Acá lo que estoy haciendo es el resto. Si el resto de la división de x por 2 es 0, me va a dar par, respuesta. Si el resto de la división por 2 me da 1, entonces el resultado va a ser impar. Entonces, después, en el WinHave, pongo paridad 3 y me tendría que dar como resultado impar. Son ya distintas posibilidades para ir después haciendo las resoluciones con Haskell, ¿no? Acá tenemos expresiones con guardas. Entonces acá vamos a poder usar guardas que serían como condiciones, es decir, se va a requerir en esta función que depende de la condición, va a haber un resultado diferente, depende de lo que se dé. ¿Cuál sería la forma? Por ejemplo, f de x1, x2, xn, tal que si se da la condición 1, la respuesta va a ser E1. Si se da la condición 2, la respuesta va a ser E2. Y así sucesivamente. Otherwise, en el caso en que no se dé ninguna de las condiciones anteriores, otherwise, es decir, por defecto, haga esto, x, lo que yo quiera. Pero si no se da ninguna de estas. Es decir, se va por through, como dice acá. Otherwise, evalúa through. Es decir, que si no se da, haga tal cosa. Esa sería la sintaxis de una expresión con guardas. Por ejemplo, el mínimo xy, tal que x sea menor o igual a y ahí me dé por resultado x, si eso se da, otherwise, entonces y. Bueno, esto lo hago en el bloc de notas, y después yo evalúo mínimo, en el WinHave, mínimo 3i, me tendría que dar 3. El mínimo entre 7 y 5, me tendría que dar 5. Acá hay otros ejercicios que yo tengo que ir viendo acá qué está queriendo hacer. Esta función se llama absolute. Es de tipo entero y me devuelve un entero. Veamos. Absoluto x, tal que cuando x sea mayor o igual a 0, me dé x, el mismo valor. En cambio, cuando x sea menor a 0, me dé menos x. Eso es lo que hace esta función. Bueno, si uno la prueba,
Absoluto 3. Me tendría que dar el mismo valor cuando era mayor o igual a 0. Ahora, si yo pongo un negativo, en este caso, absoluto menos 4, como me iba a dar como respuesta menos x, por eso da 4 acá. Es decir, bueno, acá tengo que ir deduciendo qué hace, porque no tengo un enunciado previo. Acá, por ejemplo, tengo la función signo. Dice que parto de un entero y me devuelve otro entero. Veamos. Signo x, ¿pero qué hace? Dice que cuando x sea mayor a 0, la respuesta sea un 1. Cuando x sea igual a 0, la respuesta sea 0. En cualquier otro caso, que no sea ni mayor ni igual, es decir, por menor, me va a tener que poner menos 1, cuando sea por menor. Veamos. Signo 3 pone 1 cuando es mayor que 0. Cuando es 0, pone 0. Ahora, cuando es menor que 0, dice que ponga menos 1. Anda, digamos. Eso es lo que hace esta función signo. Bien. Otras cosas que podemos utilizar son definiciones locales. Las definiciones de funciones pueden incluir definiciones locales, variables, que yo las puedo usar ya sea en guardas o en la parte derecha de una ecuación. Es decir, puede ser que sea necesario que yo tenga que agregar una variable dentro de la codificación que yo hago. Bueno, una de las formas son las llamadas expresiones LED. Esa expresión LED tiene esta forma, sí o sí. Para usar LED yo tengo que poner LED, la declaración IN y la expresión. Vamos a ver un ejemplo. LED X. Yo digo, acá le estoy dando el valor a X. LED X es igual a 1 más 4. O sea que X va a valer 5. IN, ¿a dónde lo voy a usar? IN, X por X más 3 por X más 1. Significa que acá va a ser 5 por 5, 25, más 3 por 5, 15, me daría 40, 25 más 15, más 1, 41. Así se usa LED. Profe, en ese caso entonces sería el valor que le damos a X y el IN indica dónde se va a usar. Exacto, exacto, sí o sí. Por eso, expresión. ¿En dónde la voy a usar? IN, en esto. Y lo puedo hacer en cualquier parte de mi código. Ahora, también así como este LED existen, que también está dentro de lo que es definición local, el where. Ahora, el where tiene un formato característico, ¿no? Es así, hay que respetar el formato que así lo indica el lenguaje. Entonces, si yo tuviese f de x, y, tengo tal que y mayor a z, tal que y igual a z, bueno, va a ser distintas cosas, donde, where, z es igual a x por x. Al final, yo coloco el valor de la z, pero al final, yo voy a usar, es como que la tengo a z, 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 pero el valor de z que es igual a x por x. Y ahí, bueno, es como que se va resolviendo todo. Pero como que el where se coloca al final de varias guardas. Es decir, esto yo no lo podría hacer con una expresión LED, tengo que usar un where para ir distintas condiciones y al final la uso al where, donde ahí le pongo también el valor de la variable. Acá vamos a ver un ejemplo. Tengo compara cuadrados. Es una función de tipo entero-entero y me devuelve un string como respuesta. Entonces, tengo compara cuadrado x, y, tal que cuando y sea mayor a z, va a colocar el segundo argumento es mayor que el cuadrado del primero. Tal que cuando y sea igual a z, lo que va a colocar es el segundo argumento es igual que el cuadrado del primero.
tal que cuando I sea menor a Z, va a colocar el segundo argumento es menor que el cuadrado del primero, donde Z va a ser igual a X por X. Es que tengo que saber X para poder saber Z, si no, imposible. Entonces, compara cuadrados 5, 3. Si me da esto, de acuerdo a lo que hemos venido haciendo, me va a tener que dar como resultado el segundo argumento, si está correcto, es menor que el cuadrado del primero. Está bien. El segundo argumento, 3, es menor que el cuadrado del primero. Y este sería 25 con 3. En este caso, compara cuadrado 5 con 45. El segundo argumento es mayor que el cuadrado del primero. Siempre lo que tienen estos ejercicios que es fácil, rápido de comprobar y ver si lo está haciendo o no. El hecho es entender bien qué es lo que me está pidiendo que haga. Bien, vamos entonces ahora con la otra diapositiva, porque como esto yo se los tendría que haber dado la clase pasada, yo me voy a ir dando ahora la otra. Ah, esperen que se lo tengo que compartir. Bien, vamos a ver si damos esta también. Bueno, con esta diapositiva empezamos también, bueno, volver como a recordar definiciones locales que lo acabamos de ver. Hay otro ejemplito más con una definición local. Suma let xy. Acá, por ejemplo, le digo que let z es igual a 2. Ya le doy valor acá que z vale 2. In z más x más y. Entonces yo acá yo ya sé que z vale 2 y después cuando le invoque le daré valor a la x y a la y. Pero yo ya sé que z vale 2 y la uso acá, en esta expresión. Bueno, acá está lo que vimos recién con where, se los volví a poner en esta diapositiva y le agregué un ejemplo más con el where. Por ejemplo, considérese la siguiente función que calcula el número de raíces diferentes de una ecuación cuadrática de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. La función se va a llamar número de raíces, vamos de entero a entero a entero y respuesta final otro entero. Número de raíz a, b, c, tal que dis es mayor a 0, cuando dice a mayor a 0 me va a dar 2, cuando dice igual a 0 le digo que me ponga 1, y cuando dice menor a 0, que la respuesta sea 0. Donde dis sea igual a b por b menos 4 por a por c. Este es otro ejemplo en donde estoy usando where. Bien. En Haskell, otra de las cosas, como ustedes ven, no se usa el punto para yo terminar una sentencia. Acá hablamos de lo que se llama espaciado layout. Bueno, lo que sí debo aclarar que a veces no funciona, a veces no sabemos si es por el entorno, hay algo a veces que no respeto el espaciado y me da. Lo correcto sería tratar de hacer un espaciado. Espaciado implica que si yo estoy dentro de una misma función y yo decido ir al renglón siguiente, siempre vaya más a la derecha y no al comienzo de mi función inicial. Si estoy dentro de la misma, si ya quiero hacer otra cosa nueva, me voy bien a la izquierda. Bueno, dice, Haskell no existe el concepto de separadores que marquen el final de una ecuación o de una declaración. Entonces Haskell usa una sintaxis bidimensional denominada espaciado layout, que es como si tuviese imaginariamente como una tabulación, como si hubiese columnas alineadas. Generalmente cuando yo desciendo y estoy en un where o en un let, yo puedo irla haciendo, pero voy siempre más hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, ya vamos a ver acá.
Eso sería lo correcto. Que si yo estoy, por ejemplo, en este caso es justo, se llama ejemplo 1, entonces si yo el where lo podría haber seguido acá, pero para mostrarles, si yo estoy dentro de esta misma función, yo lo que haría es seguir siempre más hacia la derecha y más hacia la derecha. Es decir, no irme a la izquierda, porque si no es como si yo estuviese en una nueva expresión, en una nueva función. ¿Mm? A veces ha andado, sí, por eso le digo yo que a veces alguien me puso el where acá y justo anduvo, bueno, le digo, está bien, anda. Pero a veces pasa que yo hice toda una expresión, lo resolví, y me da error por el espaciado, y salta el error, que hay un error de layout, que hay un error porque está mal hecha la tabulación, es decir, la separación. Así que siempre les recomiendo por las dudas, a medida que si yo llego a ir hacia abajo y estoy dentro del mismo cálculo o la misma función, me vaya hacia la derecha. Eso es en relación al espaciado layout. Bien, relación entre identificadores y operadores. Se van a proporcionar, siempre estamos dentro de este lenguaje Haskell, dos mecanismos simples para utilizar un identificador como un símbolo de operador o un símbolo de operador como un identificador. Veamos cómo podemos hacer. Cualquier identificador va a poder ser tratado como un símbolo de operador si se encuentra entre comillas inversas. Vieron que recién cuando hicimos el case, yo puse a mod entre comillas inversas. Esto funciona. Pero si lo hago así, también funciona. Pero si lo utilizo así en el medio, la tengo que poner con comillas inversas. Cualquier símbolo de operador puede ser tratado como un identificador encerrándolo en paréntesis. Yo puedo hacer X más Y o paréntesis más XY. O sea, se puede usar así o lo puedo usar de la otra forma. Bueno, y después tenemos expresiones recursivas, tiene el mismo concepto como en todo lenguaje, es decir, que involucra el llamado a la misma expresión que se está definiendo. Decimos que es una herramienta poderosa y usada frecuentemente en programas Haskell, y como siempre se basa en definir expresiones en términos de ellas mismas. Es decir, si del lado izquierdo también tenemos del lado derecho la misma expresión, la misma función, significa que se está llamando a sí misma. También esto es básico, digamos, esto es en todo lenguaje, vemos que tiene la evaluación del caso básico y la evaluación recursiva. Es decir, tiene que existir un momento en donde se detenga ese proceso y nos dé un valor determinado, porque si no sería un ciclo infinito, tiene que haber un momento en donde se termine esa recursión, y el otro es la evaluación recursiva, donde se va evaluando la expresión actual y se va haciendo el llamado a sí misma hasta llegar al valor final, ¿no? Si nosotros tenemos en matemáticas el factorial de un número, ¿cómo lo haríamos? Acá de natural en natural, matemáticamente, o sea, en cualquier, digamos, cualquier matemático, no estoy usando acá Haskell en sí, el factorial de 0 yo puedo decir que es igual a 1, el factorial de n va a ser igual a n por el factorial de n menos 1, siempre que n sea mayor que 0. Ahora, esta función yo la puedo definir en Haskell de distintas formas. La puedo hacer usando un if then else. Pongo factoriales de tipo integer y me devuelve otro integer. Digo, el factorial de n va a ser igual, if n igual a 0, entonces 1, else n por el factorial de n menos 1.
Así como usé if then else, yo puedo usar otro recurso, por ejemplo, guardas, para también calcular el factorial de un número. Entonces, factorial es de tipo integer y me devuelve otro integer. Y tengo el factorial en 0 para finalizar 1. Factorial n al que n mayor a 0 igual a n por factorial de n menos 1. Es decir, van a ir viendo ustedes que después, de acuerdo a lo que a ustedes les guste utilizar, puedo yo usar un if then else, puedo ya usar una guarda, eso va a ir viendo cada uno, ¿no? Cómo resuelve el hecho que me dé el resultado que yo necesito utilizar. Bien. Con respecto a las listas va a ser una colección de 0 o más elementos. En Haskell, sí o sí, todos los elementos de una lista tienen que ser del mismo tipo. No puedo mezclar tipos en una lista. Y una lista vacía se representa con los corchetes solamente. Otra de las representaciones características y en todo lenguaje, por ejemplo, A2.as me está representando el primer elemento de la lista A y AS el resto de la lista. Son formas de escribir sintaxis para lista. Nosotros básicamente vamos a usar los corchetes y cada elemento lo vamos a ir separando con comas. Genéricamente yo puedo representar el tipo de una lista colocando el tipo acá, donde está la T sería el tipo, y entre corchetes. ¿Cómo sé yo que estoy con un tipo de lista? Porque voy a usar los corchetes. Ya vamos a ver un ejemplo. Bueno, como sabemos, el operador 2 puntos me va a permitir separar o dividir la cabeza, en este caso X, de todo el resto de la lista, que sería XS. Si yo hablo de longitud, la longitud es lo que sería la cantidad de elementos de la lista. Si es de longitud 0, tengo la lista vacía. Si tengo un solo elemento, se llaman listas de longitud 1, que serían las listas unitarias. Bueno, entonces, sí o sí, las listas tienen que ser del mismo tipo. Entonces, yo voy a poder tener false true, entonces sería de tipo bool. Miren que va entre corchetes el tipo. Es decir, tipo bool. Acá tengo 1, 2, 3, es de tipo integer. A, de tipo char. También existen funciones que podemos utilizar con listas. Puedo usar len, XS, me daría la cantidad de elementos que tiene la lista. Puedo usar XS más y S. Esto se usa para concatenar dos listas. También tengo concat XSS, cuando tengo varias listas, entonces las puedo concatenar con concat. Y después tengo otra función que es mapFXS. Lo que hace map es, de acuerdo a lo que yo coloque en F, lo va a hacer en cada elemento de la lista XS. También tengo take n XS, me va a devolver los n primeros elementos de XS. Drop n XS, me devuelve el resultado, de sacarle XS n, es decir, los primeros n elementos. Head XS daría el primer elemento de la lista. Tail XS me daría toda la lista menos el primer elemento. Las XS me devuelve el último elemento de la lista, las XS. Init XS me devuelve toda la lista menos el último.
XS, signo de admiración, N, me devuelve el enésimo elemento de XS, y Elen, XS, me dice si X es un elemento de XS. Son distintas posibilidades, son distintas funciones, siempre, bueno, depende de lo que usen en la parte práctica, se les va a tomar, pero bueno, es como para que sepan que existen funciones que se pueden utilizar en las listas. Por ejemplo, si yo pongo len, corchete 1, 3, 10, corchete me tendría que dar la cantidad de elementos de la lista, 3. Si yo pongo 1, 3, 10, más, 2, 6, 5, 7, esto es para concatenar dos listas. Por lo tanto, me daría 1, 3, 10, 2, 6, 5 y 7. Bien. Si acá uso el concat, 1, 2, 3, acá tengo la lista vacía, que no me daría nada. Hay 4, 5 y 6. Entonces me concatenaría todas estas listas y me daría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el map from enum, de acuerdo a la función que yo ponga, puedo poner lo que yo quiera acá, va a hacer para cada elemento de la lista, en este caso HOLA, el número correspondiente, en este caso from enum, 104, 111, 108 y 97, representativo de ese carácter. Bien. Bueno, ejemplos. En este caso retorno una lista de enteros. Lista, mire que acá yo digo que lista es una función, pero que en realidad, ¿qué es? Es una lista de enteros, porque está entre corchetes. El tipo, yo digo que es de enteros, pero yo ya sé que es una lista porque está entre corchetes. Entonces lista va a ser, si yo pusiera 1, 2, 3, cuando pongo lista, me tendría que dar 1, 2, 3. Veamos esta. Dada una lista de enteros, retornar la suma de todos los elementos. Es decir, yo parto de sumar, así se llama la función, es de tipo, es una lista de enteros, porque va entre corchetes, yo sé que es una lista, y me devolvería como resultado un entero. En este caso dice que es la suma de todos los elementos de esta lista. Entonces, sumar, cuando llegue a la lista vacía ponga 0, sumar de X a XS sería X más sumar XS. Y me daría, cuando yo le invoque, de 1, 2, 3, me tendría que dar la suma de 1 más 2 más 3, que es 6. Acá en este caso, dado una lista de enteros, retorna la cantidad de elementos. Entonces, la función se llama contar, es de tipo, es una lista de enteros y me va a devolver la cantidad de elementos, integer. Contar, lista vacía cuando llega hasta 0, contar x, 2.xs, 1 más contar xs. Entonces, cuando yo invoque a contar, que parto de una lista que es 1, 2, 3, en este caso, este ejemplo, me tendría que dar la cantidad de elementos de la lista y es 3. Todos estos ejercicios después ustedes, bueno, lo van a en el WinHub y en el blog de notas y van a ir viendo. Puede haber acá, por ejemplo, yo les puse show, que es para mostrar, que no lo usen en la parte práctica, bueno, no se les va a tomar, depende de lo que usen en la parte práctica. Entonces, mostrar es de tipo, parto de una lista de enteros y me devuelve un string. Un string con los elementos, me los muestra como un string. Entonces, mostrar, lista vacía, llegó a la lista vacía, mostrar x, 2.xs, show, x, acá es porque va a poner, bueno, x más, espacio, más, mostrar xs. Y me lo va a hacer hasta el último elemento, mostrar 1, 1, 1, pero me lo va a dar como tipo string-char, que sería 1, 1, 1. Bueno,
Bueno, ya hemos estado viendo listas con recursividad, porque es lo que hemos estado viendo en realidad. Cuando la llamamos, la tenemos del lado izquierdo y la volvemos a llamar del lado derecho. Lo que pasa es que acá hay más ejemplos, pero acá les puse el mismo ejemplo, pero usando distintos operadores. Acá, por ejemplo, voy a usar el operador 2 puntos, y después ya van a ver que voy a usar otra cosa. Entonces, acá dice, generar una lista descendente a partir de un determinado número usando el operador 2 puntos. El proceso termina cuando el número sea 0. Entonces va a terminar cuando el número sea 0. Entonces, generar una lista, mire, quiero generar una lista, por lo tanto, quiero obtener, por eso lo pongo entre corchetes, una lista de enteros. Parto de enteros y llego a una lista de enteros. Entonces, generar 0 me daría la lista vacía, digamos cuando esté en 0. Generar lista num va a ser igual a num, 2 puntos. Esto es para que vean que se puede usar este operador. Generar lista num menos 1. Cuando yo le invoco a generar lista 3, me tendría que devolver una lista de enteros, pero en forma descendente desde 3 en adelante. 3, 2, 1. Usando en este caso el operador 2 puntos. Miren, en este caso, voy a usar para hacer lo mismo el operador más. Y me da, también sale. Dice, genera una lista descendente a partir de un determinado número usando el operador más. El proceso termina cuando el número sea 0. Entonces, generar lista 0, daría la lista vacía. Generar lista num más, generar lista num menos 1. Cuando yo pongo generar lista y le pongo un valor, 4, me tendría que dar una lista desde 4 hasta 1. 4, 3, 2, 1. Pero bueno, es como para que ustedes vean que esa es la posibilidad que me da poder usar 2 puntos, que puedo usar más, y bueno, y anda. Distintas posibilidades en Haskell. Y otra forma de usar las listas son las llamadas listas por comprensión. En este caso, en las listas por comprensión, ya van a ver que se van a dar cuenta porque va a existir un rango. Por ejemplo, acá tengo x elevada a la 2, tal que a x la evalúe en el rango de 2 a 5. Entonces, cuando yo tengo que elevar a 2, ¿qué voy a elevar a 2? El 2, el 3, el 4 hasta 5. Por lo tanto, 2 a la 2 es 4. Después sigue el 3. 3 elevado a la 2 es 9. Después sigue el 4. 4 elevado a la 2 es 16. Y después sigue el 5. 5 elevado a la 5 me daría 25. Esto es una lista por comprensión. Es decir, que lleva un rango en donde evalúo la X. Es decir, x elevada a la 2 me representa la salida o valores a incluir en la lista que se desea generar. Pero acá yo le tengo que dar el generador o rango. O sea, ¿a qué le voy a aplicar x elevada a la 2? A este rango de x. Veamos otro ejemplo. Raíz cuadrada de x, tal que x esté entre 5 y 6. Es decir, a la raíz cuadrada de x va a ser el 5 y el 6 nomás. Entonces acá está la raíz cuadrada de 5, la raíz cuadrada de 6. Es decir, en este rango aplico la raíz cuadrada de x. También, además del rango, puedo hacer con alguna condición. Puedo hacer x tal que x vaya del 1 al 10, pero acá estoy diciendo que sean los pares de x, even x.
Entonces, va a ser del 1 al 10, pero solamente con pares de X. Entonces, 2, 4, 6, 8 y 10. Bueno, acá también tenemos ejemplos con guardas, porque miren, perdón, con rangos. Entonces, el siguiente ejemplo retorna una lista de los factores de un número n. Factores de tipo integer y me va a dar a retornar una lista de enteros. Factores n es igual a x, tal que x tiene el rango de 1 a n. Pero ¿qué estoy haciendo acá? Acá estoy diciendo que el resto de n con x, es decir, que acá va a ir de 1 a n, sea igual a 0. ¿Mm? Para esto, para los que cumplan con esto. Entonces, factores 30, cuando yo lo evalúo, lo invoco, me tendría que dar 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. Pero siempre cuando hay este rango, cuando yo voy colocando, se llaman listas por comprensión, al colocar un rango. Bueno, no, y ya después ahora sigue una serie de ejercicios, vamos a ver algunos, que yo les puse en la diapositiva, pero ya es para que ustedes empiecen a practicar y ver que funciona. ¿Mm? Por ejemplo, max sucesor, dada una lista de enteros, devuelve la lista de los sucesores de cada entero. Entonces, acá yo les puse, falta que después ustedes lo apliquen y vean el resultado. Entonces, max sucesor es una lista de enteros y llego a otra lista de enteros, pero con los sucesores. Es decir, que si yo acá tuviera 3, 5 y 4, me tendría que dar 4, 6 y 3. Y 5, o sea, los sucesores. Un número más de cada elemento de la lista. Ese es el objetivo. Por eso, no se los he hecho con números. Acá es como para que ustedes, acá les pongo a qué quiero llegar, cómo se hace, y ustedes después lo hacen con números correspondientes. Dice, filtra positivos. Dada una lista de enteros, devuelve otra lista con los elementos que son positivos. Entonces, filtra positivo es de tipo una lista de enteros y me va a devolver otra lista de enteros. Entonces, filtra positivo, lista vacía. Filtra positivo de X a XS, tal que X sea mayor o igual a 0. Y esto es igual a X, filtra positivos XS. Otherwise, filtra positivos XS. O sea que en el caso de que no tengan los positivos. Bien. Son todos ejemplos, menos último. Dada una lista, acá, ojo, la puse genérica. La A representa cualquier tipo. Ustedes le pueden poner el tipo que quieran. Yo puse A, pero es genérico esto, ¿no? Dada una lista, podría haber puesto un tipo pero a veces se usa así la A como ponga el tipo que usted quiera. Dice, dada una lista, devuelve una copia de esta sin su último elemento. Acá usé una función, se usa una función init. Acuérdense que me devuelve todo menos el último. Por eso es que está puesta esta función. Porque es una de las funciones que yo puedo utilizar, que la puedo utilizar con las listas. A init XS, me devuelve todo menos el último. Y justamente me pide una copia sin su último elemento. Acá, bueno, dado una lista de enteros, devuelve su último elemento. Acá usé, bueno, en este caso, las. Acá habría que ver porque le he puesto otra S. Bueno, y acá he usado, que también se puso, pero bueno, si no la ven, se puede poner error y el error, si hay error, se puede poner así, error y entre comillas doble, lista vacía.
Acá, como me devuelve el último elemento, parto de una lista, como ustedes ven, y llego a un elemento. Por eso es forma genérica de representarla, ¿eh? Son distintas posibilidades, ustedes después lo practican, lo hacen. Acá les puse lo que les tendría que dar. Definir una función ciclo que permute cíclicamente los elementos de la lista, pasando el último elemento al principio de la lista. El último elemento lo pasa al principio. Entonces, por ejemplo, ciclo, si yo parto de 2, 5, 7 y 9, que el resultado sea 9, 2, 5, 7. También acá se usó la función las y init, que son funciones que me da el último y acá que me da todo menos el último. Y como quiere que el último aparezca al principio de la lista, ustedes fíjense, háganlo y vean que funciona. Entonces estoy usando funciones de las listas, las y init. Acá es por comprensión, porque ya estoy viendo el rango acá, ¿ven? Dice, la suma de los cuadrados, dice definir por comprensión, la suma de los cuadrados de los primeros n números es decir, si yo tengo 1, 2 más 2, 2 más n, 2, y lo que me quedaría, suma de cuadrado, si yo pusiera 3 me tendría que dar 14. Entonces voy de entero a enteros, y al definirla por comprensión, voy a poner suma de cuadrados n igual a sum, donde x le eleve al cuadrado, y va a ir en el rango de 1 hasta n. Yo digo el rango, de 1 a n. A cada elemento lo voy a ir, de a cada elemento que vaya de 1 hasta n, lo voy a ir elevando al cuadrado y voy a hacer la suma. Eso es por comprensión. Bueno, esto es por recursión. Definir por recursión la función suma de potencia de 2 más 1. Voy de entero en entero, y en este caso lo que hace es, acá n igual a 1 más 2 elevada a la 0, más 2 elevada a la 1, más 2 elevada a la 2, más 2 elevada a la n. De manera que si uno pone suma potencia de 2 más 1, 3, me tendría que dar como resultado 16. Bueno, ya acá está realizado. Bueno, yo le puse uno debajo del otro porque acá podría acá seguir esta última acá al lado. Suma de potencia de 2 más 1 es de tipo entero, me devuelve otro entero. Suma de potencia de 2 más 1 en 0, que coloque 2, que sea igual a 2 cuando llegue a 0. Y suma de potencia de 2 más 1, n más 1, va a ser igual a suma de potencia de 2 más 1, n más 2 elevado a la n más 1. Bueno, acá como ustedes se puede pedir muchas cosas. Yo lo que traté de traer diferentes tipos de ejercicios, inclusive el último, que después quiero que, bueno, después lo van a ir haciendo, es con argumentos, pasar argumentos a una función. Ya lo vamos a ver. Suma de potencia de 2 más 1 es una función de tipo int y me devuelve otra de tipo int. O sea, me devuelve un entero. Suma de potencia de 2 más 1, n va a ser igual a 1 más sum, 2 elevado a la x, y acá coloco el rango, donde x va a ir del rango de 0 a n. Por eso digo que es por comprensión. Las listas por comprensión tienen que tener el rango en donde yo evalúo esa x que participa en esta operación. ¿Desde dónde va? Desde 0 a n en este caso. Acá es definir la función cuadrante, tal que cuadrante P es el cuadrante del punto P. Bueno, se supone que P no está sobre los ejes, y si yo pusiera cuadrante 5, que me dé 1,
el cuadrante de menos 3, 5 que sea 2, yo ya pongo lo que quiero que me dé, el cuadrante de menos 3, menos 5 sea 3, y el cuadrante de 3 menos 5 que sea 4. ¿Cómo lo haría esto? Con guardas, miren. Cuadrante XY, tal que cuando X sea mayor a 0, Y mayor a 0 de 1. Cuando X sea menor a 0, Y sea mayor a 0, que de 2. Acá, bueno, hemos puesto todas las posibilidades, porque si no podría haber puesto otherwise, pero acá, bueno, se puso mayor a 0, menor a 0, menor a 0, mayor a 0, y bueno, y todas las otras posibilidades con la Y. Y lo que me tiene que ir dando. O sea, usamos guardas para este ejercicio. Acá, por ejemplo, según la cantidad de megabytes descargados, se tipifican a los clientes de la siguiente manera. Acá tengo el rango de descargas y el tipo de cliente. Si el cliente descarga entre 1 y 100, es cliente tipo 1. Si descarga entre 101 y 300, es de tipo 2, y más de 300 es de tipo 3. Se posee una lista con las cantidades en megabytes de descargas en un periodo determinado. 1500, 200, 340, 370, 670 y 100. Realizar una función que reciba la cantidad de megabytes de descargas y retorne el tipo de cliente. Bueno, punto 1 es de tipo entero, me devuelve otro entero. Punto 1 can, o sea que es la cantidad de descarga. Cuando can sea mayor a 0 y can menor o igual a 100, va a ser cliente 1. Cuando can sea mayor a 101 y can sea menor o igual a 300, va a ser cliente tipo 2. Cuando can sea mayor a 300, 3. Otherwise 0. Bueno, para poner el otherwise, digamos, ¿no? Pero teóricamente ya mayor a 300 involucraría todas las que siguen, ¿no? Pero así se haría este ejercicio. De esta manera, identifico el tipo de cliente de acuerdo a la cantidad de descargas de megabyte. Y acá está otro ejercicio usando la función anterior. Dice, realizar una función que reciba la lista de cantidad de megabytes de descarga y retorne la cantidad de clientes que se corresponden con el tipo 3. Implementar esta consigna usando recursividad. Entonces acá es como para que ustedes vean que yo también puedo utilizar una función que ya he hecho en otro ejercicio directamente. Punto 2 es de tipo, parto de una lista de enteros y me retorna un entero. Es decir, la cantidad de clientes que sean de tipo 3. Punto 2, cuando llegue la lista vacía ponga 0. Punto 2 XS y punto 1 X igual a 3. Ve, acá estoy llamando a la función punto 1. La función punto 1 ya estaba hecha acá. Y con un argumento. Entonces, bueno, entonces acá le estoy diciendo, si es igual a 3, bueno, va sumando, porque dice la cantidad de clientes que se corresponden al tipo 3. Bien. Para que vean distintos tipos de funciones. Acá también dice realizar una función que recibe una lista de cantidades de megabytes de descargas y genere una nueva lista con las cantidades que estén comprendidas entre un valor desde y un valor hasta. Estos últimos deben ser pasados como argumentos a la función. Es decir, yo tengo que pasar el desde y el hasta de mi función. Entonces, if x mayor o igual a desde y x menor o igual a hasta, entonces, bueno, acá es como para que ustedes vean que también puedo hacer pasando por parámetros, una función que me dé como resultado entre dos valores.
Esto, bueno, practíquenlo, véanlo, háganlo y van a ver que funciona. Pero como que son distintas alternativas. Por ejemplo, incrementar todos los elementos de una lista de enteros. Que los vaya incrementando. Entonces acá con x más 1 voy incrementando a cada elemento de toda la lista hasta llegar a la xs. Y al final llegaré a la lista vacía. Entonces parto de una lista y llego a otra lista, pero con todos los elementos de esa lista incrementados en 1. ¿Estamos? O sea, son varios ejercicios, traté de poner diferentes tipos, diferentes posibilidades, cosa de que vayan practicando, porque ahora lo que tienen que empezar a hacer es practicar y practicar y practicar, hacer ejercicio, ejercicio. Acá lo que no hemos visto, tuplas. Las tuplas son similares a las listas. En una tupla puede haber diferentes tipos. O sea, lo que distingue una tupla de una lista es que en una tupla los elementos pueden ser mezclar. Puedo mezclar booleano, entero, en una tupla. No existen las tuplas de longitud 1. O sea, las tuplas siempre van de 2 elementos en adelante, porque si no se confundiría con una lista. ¿Estamos? O sea, no existen tuplas de longitud 1. Y una tupla puede tener diferentes tipos. Entonces ya pueden ustedes ir practicando, tienen muchos ejercicios para hacer, más los que hagan en la parte práctica. El jueves van a ver más en profundidad todo lo que es recursión, todo lo que es listas, y bueno, más básicamente ya estarían en condiciones de ponerse a hacer un montón de ejercicios, en el sentido de que ya estarían ya ejercitándose para el parcial, porque nos quedaría otra clase más, en donde voy a dar el concepto de tuplas, vamos a ver qué es evaluación perezosa, pero ya vamos a ver más conceptos teóricos, y puedo ver o traer más ejercicios, pero ya lo básico está, en el sentido de que ya tienen los temas para la parte práctica. Otra de las cosas, fíjense en que en autogestión ya les subí el promedio de las notas del teórico. Eso también quiero que lo vayan viendo. Fíjense si está correcto, si ¿estamos? Porque uno se puede equivocar también. Pero bueno, yo lo pasé para que ustedes lo verifiquen. Quiero que lo vayan verificando ahora antes de que yo dé la nota final del segundo parcial teórico. ¿Estamos? Estamos en la oportunidad de que vean todo antes de que llegue después ya la nota final del segundo. A eso me refiero. Fíjense bien todo y no ya dando la nota del segundo, no, ya no se ve el primero. Por eso, fíjense ahora si está correcto lo que les puse. Como siempre, ¿qué hice? Saqué el porcentaje de cada cuestionario teórico y después lo dividí en 3, y de acuerdo al rango, digamos en la modalidad académica, vamos viendo el porcentaje y en base a eso se pone la nota. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, entonces nos estamos viendo, bien, comunicándonos la próxima clase el martes que viene. Verifiquen por favor la nota si está correcta y vayan ya practicando porque tienen muchos ejercicios ya para hacer. Muy bien. Hasta luego, nos vemos. Bueno, bien. Chau, profe, nos vemos. Nos vemos. Bien. Hasta la clase que viene. Muy bien. Hasta luego.